Gracias a Dios por estar en esta mañana. Gracias por la alabanza y por este himno antiguo que es muy precioso. Yo creo que deberíamos de vez en cuando poner algún toque así retro, que está muy bien. Bueno, esta mañana es una mañana de celebración, de gozo. Tenemos 3 hermanos que manifestaron su deseo de bautizarse y queremos pedirle que pasen acá al frente. Esta mañana tenemos algo, son 3 chicos y hay algo curioso. Los 3 son muy tímidos. ¿Y saben por qué es curioso? Porque los 3 son latinos. O sea, tenemos un cubano, tenemos un europeo con sangre cubana, Olvida, así mismo, y una mezcla de dominicano y chileno. Y los 3 es como que tienen pánico de hablar en público, una cosa muy rara. Bueno, Eric, puedes pasar acá. Ellos 3 pues han manifestado su deseo de ser bautizados y le hemos pedido que dieran algunas palabras, pero si lo ponemos a hablar ahí les va a dar el síncope y no podremos levantarles. Entonces, Eric quiere... Sí, gracias, Sergio. Algunos de ellos nos han compartido su testimonio y vamos a leerlo por ellos para que no entren en pánico antes del agua. Pero me gustaría decir algo, aunque Milton va a predicar sobre el bautismo, pero a veces la iglesia evangélica ha hecho del bautismo una decisión tan personal que ha desligado a la iglesia de lo que el bautismo significa. Cristo, el mandamiento a bautizar no fue a las personas, fue a la iglesia. Haced discípulos y bautizadles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos estado haciendo con ellos. Hemos estado transmitiendo la fe de la iglesia estas últimas semanas. Pero quiero que como iglesias veáis estas caras. Son personas que a partir del día de hoy oficialmente pasan a ser partes del cuerpo. Así que nuestra tarea no es solo antes y durante, también es después. Así que como iglesia quiero deciros que nos comprometemos públicamente a cuidaros y a caminar con vosotros en la fe. Me gustaría, antes de leer el testimonio de Vlad, leer un credo, uno de los más antiguos, que es el credo apostólico, que resume de alguna manera la fe de la iglesia. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María, fue crucificado bajo Poncio Pilato y fue sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Y esta es la fe que hoy se profesa en el día de hoy. Leyendo el testimonio de Vlad, dice así, leo en primera persona: durante varios años he creído en Dios, pero la verdad no es que siempre he estado enfocado en Él. No dedicaba mucho tiempo a leer su palabra ni a la oración y tampoco era algo que me preocupara demasiado. Sin embargo, este último año he sentido cada vez más la necesidad de tener a Dios en mi vida y dejar que Él me guíe. Llevaba más de un año pensando en bautizarme, pero nunca terminaba de darle paso. Soy una persona bastante reservada y me costaba decidirme, pero poco a poco, a través de la oración, la lectura de la Biblia y el deseo de conocer más a Dios, mi fe ha ido creciendo, por eso hoy decido bautizarme. Bueno, y yo leo también en primera persona de lo que me puso Marcel.
Dice, hoy quiero dar gracias a Dios por permitirme llegar a este momento tan importante de mi vida. Él me abrió mis ojos para que pudiera reconocer mi necesidad de Jesucristo y poner mi fe y mi confianza en Él. Desde entonces, Dios ha estado obrando en mi vida, guiándome, fortaleciéndome y mostrándome cada día su amor y su gracia. Por todo lo que ha hecho y sigue haciendo en mí, le doy gracias de todo corazón. Quiero agradecer a mi familia, a mis hermanos en la fe y a todas las personas que me han acompañado y apoyado en este camino. Mi deseo es seguir creciendo espiritualmente, servir a Dios con humildad y reflejar el amor de Jesús en todo lo que haga. A Dios sea toda la gloria. Amén. No hablan mucho, pero escriben bien. Vale, pues tendremos Ricardo sí es sumamente tímido hasta con la letra. Oramos y bueno, ya Eric, ¿quieres orar? Rescató, Señor. Gracias porque tú nos has encontrado, Señor, y has encontrado hoy, Señor, a Vlad, a Marcel y a Ricardo, Señor. Hoy es un día en el que ellos públicamente deciden seguirte, Señor, y tú dijiste que si confesamos que Jesucristo es el Señor, seremos salvos, Señor. Así que hoy es un día en el que celebramos, Señor, que tu gracia se ha encontrado en la vida de estas tres personas, como un día nos encontró a cada uno de nosotros, Señor, y que como iglesia, Señor, nos comprometamos a seguir discipulándoles, Señor, a orando por sus vidas, Señor, y amándoles, Señor, y a depositar en su corazón y en el resto de cada creyente de esta congregación la fe de la iglesia. En nombre de tu Hijo Jesús y el Espíritu Santo oramos. Amén. Queremos en esta mañana leer un verso en Mateo 28, 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje es conocido popularmente como la Gran Comisión que Dios le dio a la iglesia. Y titulamos el mensaje La importancia del bautismo. Y de forma general queremos brevemente, antes de referirnos al bautismo, enfatizar la importancia de las ordenanzas. Los cristianos evangélicos consideramos que el Señor dejó a la iglesia dos ordenanzas. Una el bautismo y otra, ¿cuál? La Santa Cena. Hay algo que, bueno, el cristianismo tiene alrededor de 2000 años o un poquito más en la historia de la humanidad, y las distintas denominaciones cristianas han llenado su fe y su práctica de rituales. Y sin embargo, no hay una persona a la que menos le importaban los rituales que a Jesucristo. Jesús era judío, nació en una nación judía que tenía muchísimos rituales. Y su énfasis no era tanto en los rituales como en una relación personal con Dios. Resumió en 2 mandamientos la ley y dejó 2 rituales. Uno, el bautismo, y otro, la Santa Cena. El bautismo sería algo inicial en nuestra vida de fe,
en nuestra experiencia cristiana. Y la Santa Cena, o la Cena del Señor, como también le decimos, sería algo continuo en nuestra vida cristiana. Ambas cosas tienen un simbolismo. No hay nada místico en lo que vais a ver hoy. El agua no está ahí con algo mágico, es agua, es potable hasta que nos metamos todos en el agua. Y no cambia a sí mismo, Laura. No cambia a nadie, no transforma a nadie. Es agua. En la Cena del Señor lo decimos, el vino es vino y el pan es pan. Y sigue siendo vino después que lo tomamos ya dentro del cuerpo, y el pan sigue siendo pan ya digiriéndose después que lo comemos. Pero tiene un simbolismo. El bautismo significa al ser sumergido en las aguas, la muerte a la vieja vida de pecado, y el salir del agua, pues no le podemos dejar dentro, pues la transformación, la resurrección a una nueva vida en Cristo. Y la cena, el vino, simboliza la sangre que Cristo derramó por nuestros pecados, y el pan, su cuerpo que fue sacrificado. Si miramos el bautismo específicamente ya, pues desde el principio la Biblia enfatiza la importancia del bautismo para los primeros cristianos. En primer lugar, la Biblia dice que Jesús fue bautizado por Juan, allí en el Jordán, lo dice Mateo 3, del 13 al 17. Y Jesús fue a Juan, y Juan le dijo, no, si yo necesito que tú me bautices. Y Jesús allí pues le dijo, es necesario cumplir toda justicia. Y Juan le bautizó, y bueno, es esa famosa imagen que Jesús sale del agua y viene esa paloma como símbolo del Espíritu Santo. En segundo lugar, Jesús mandó que todo creyente fuera bautizado. En la gran comisión que leímos de Mateo 28, dice, ir a hacer discípulos bautizándolos. Y en tercer lugar, las primeras iglesias del cristianismo primitivo practicaron el bautismo desde el principio. Hechos 2 dice, en los versos 41 y 42, que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 nuevos creyentes que fueron bautizados. Pues ya que el bautismo fue ordenado por Cristo y es tan prominente en la Biblia, es importante para todo creyente. Y la Biblia enseña 3 cosas que resumiremos brevemente en cuanto al bautismo. Primero, es por inmersión. Hay que sumergirse dentro del agua. Mateo 28 ya lo hemos leído. Hay otros pasajes que nos aclaran que el bautismo es por inmersión, por sumergirse dentro del agua. De hecho, la misma palabra bautismo, que viene del griego baptizo, con Z, pues significa eso, sumergirse dentro. Y cuando vemos muchos pasajes de la Biblia, pues bueno, Jesús fue bautizado en el Jordán. De ahí viene la tradición de muchos cristianos que ya son bautizados, que cuando van a Israel de turista dicen, quiero bautizarme de nuevo en el Jordán. Y eso es pura tradición, porque las aguas de Jordán no tienen nada de mágico o de especial. Más que recordar que Jesús fue bautizado en ese río. Cuando la Biblia narra en Hechos la historia de Felipe y aquel etíope, dice que allí había agua y el etíope dijo, pues quiero bautizarme. Y después dice que salió del agua. Pues bueno, la Biblia sigue su historia. Lo que quiero enfatizar es que son
dos instantes, tanto el de Jesús como el del etíope, en que usan esta palabra, subieron del agua. O sea, fueron sumergidos y salieron del agua. Y Pablo usa una analogía en Romanos 6, 3 al 5 y escribe: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, al ser sumergidos en el agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, salió de su tumba, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por tanto, el bautismo nos identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, el bautismo es para creyentes. Primero, por inmersión. Segundo, para creyentes. O sea, la Iglesia Evangélica creemos que las personas que ya tienen conciencia de sí mismos, de su pecado, como hemos leído en estas notas que nuestros hermanos nos han dejado, pues tienen convicción de pecado y desean obedecer lo que dice la palabra y manifiestan su deseo de bautizarse. Y hay muchos pasajes en la Biblia que enseñan que el bautismo es para creyentes. Hechos, hay muchos pasajes. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba con Felipe. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Felipe y el etíope. El etíope le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pablo y el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y le hablaron a él, a los que estaban en su casa, y se bautizó él con todos los suyos. Por tanto, el patrón bíblico es: cree primero y después eres bautizado. Así que primero es por inmersión, segundo es para creyentes y tercero, el bautismo es un símbolo. No tiene poder de salvar, no hay nada mágico en el agua ni en las palabras que se puedan decir, y es un símbolo porque es un testimonio. La persona que se bautiza está dando testimonio público de que ha creído en Jesucristo. O sea, hoy hay aquí una cantidad de testigos que van a ver que 3 hermanos han manifestado su deseo de bautizarse porque creen en Cristo. En la Biblia tenemos ejemplo de alguien que no se bautizó y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón que estaba en la cruz. Por tanto, no es el bautismo el que salva. Salva la fe en Jesucristo. Y todo el que tiene la oportunidad de bautizarse porque ha creído, porque no se está muriendo, pues lo hace. Siempre recuerdo cuando yo me bauticé, hubo una señora que era muy anciana y era muy obesa. Y tenía la pobre una artrosis tremenda. Y ella quería bautizarse. Y el pastor le decía: a ver, hermana, no pasa nada si no te bautizas por tu situación de salud. Y ella: no, yo quiero obedecer y quiero
bautizarme. Y en nuestra iglesia el bautisterio, bueno, una iglesia tenía bautisterio, la pared del bautisterio era de esta altura, tenía por el lado exterior y el interior una pequeña escalerita de este ancho, así, muy empinada. Bueno, y esta hermana dijo, yo me tengo que bautizar. Y era el miedo, pues se va a ahogar, ¿cómo la sacamos? Fue algo, pero se bautizó. No sé cuánto tuvimos que cooperar para que ella tuviera que entrar al bautisterio, y lo hizo. Lo que quiero decir con esto es que ella quería cumplir con el simbolismo de todas las maneras posibles, pero no pasa nada si alguien que está en una situación terminal de vida o yo qué sé, por una imposibilidad física, no puede bautizarse. Quien salva es Jesucristo. El bautismo es solo un símbolo de lo que la persona manifiesta haber creído. Dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así como el anillo matrimonial identifica que estás casado y un diploma de bachiller dice que estamos graduados de bachiller, el bautismo es una confesión pública que nos identifica como creyentes. Es un testimonio de que nuestra fe, como dice Black en su escrito, era creyente, pero sabía que mi vida no estaba del todo bien y ahora pues me he puesto las pilas y entiendo que tenía que cumplir esto que el Señor había dado. De tal manera es así que dice Juan 4, del 1 al 3, que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, porque él no quería ser partícipe de ninguna competencia con Juan. A ver quién bautiza más. No. Y Pablo, hablándole a los corintios, se jacta de no haber bautizado a los corintios. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Y menciona a dos, a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y menciona a algunos más. Porque no es el bautismo el que salva, ni quién te bautizó, ni si fue en el río Jordán. Es simplemente un símbolo de tu fe en Jesucristo. Así que, hermanos, en esta tarde ya, pues, demos gracias a Dios por estos tres hermanos que han tomado la decisión de seguir a Cristo, de obedecerle con esta ordenanza, el bautismo. Y como dijo Eric, que como iglesia tengamos presente que, pues, que hay que seguir con ellos como con todos, discipulando y discipulándonos nosotros, aprendiendo más de la palabra y creciendo en la obra y en la fe y en santidad y en conocimiento delante de nuestro Señor, porque el mismo Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta, ¿verdad? Pablo se consideraba, siendo Pablo a sí mismo, alguien que no había crecido todo lo suficiente delante de Dios y necesitaba más. Así que Dios nos bendiga y que podamos recordar que el bautismo es una de las dos ordenanzas que dejó el Señor. Que Jesús fue bautizado, que la iglesia primitiva lo hacía y que el bautismo es por inmersión para creyentes y es un símbolo. Oremos. Señor, te agradecemos la bendición de estar en esta mañana juntos como iglesia. Gracias por Ricardo, por Marcel y por Black, por la decisión que han tomado.
Bendíceles, ayúdales a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Y ayúdanos como iglesia a seguir creciendo juntos también. Y bendice el tiempo de fraternidad que tendremos después. En tu nombre oramos y te damos las gracias. Amén. Sí.